Muy bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con la clase que iniciamos la ocasión pasada, en la que pudimos calcular finalmente la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de regresión y la suma de cuadrados del error. Vamos a encerrarlo en un recuadro también aquí. Y vamos a pasar ahora a estimar la significancia del coeficiente de regresión. O sea, dicho de manera más directa, la razón por la que hicimos todos estos cálculos fue para determinar si el coeficiente de regresión es o no significativo. Vamos a borrar entonces, por favor. Ya deben haber tomado nota ustedes en el video pasado. Y vamos a continuar entonces definiendo la tabla de ANOVA. Bien, vamos a escribir aquí ANOVA. Ya saben que ANOVA significa análisis de varianza. Es una forma muy difundida a nivel mundial el término ANOVA. Y entonces vamos a escribir aquí la fuente de variación. FB es fuente de variación. Y tenemos el efecto de regresión. Tenemos el efecto del error. Y pueden ponerle aquí total. Pueden escribir aquí ustedes lo siguiente: grados de libertad. Los grados de libertad son parámetros menos 1, P menos 1 igual a 1. Son dos parámetros, es beta 0 y beta 1 los que estimamos. Entonces la P significa parámetros menos 1, como son dos parámetros menos 1 es igual a 1. Y luego aquí sería N menos P y aquí sería simplemente N menos 1. ¿Se acuerdan que teníamos 6 observaciones? 6 menos 1 son 5, menos 1 son 4, entonces aquí sería N menos 2, porque son dos parámetros los que determinamos y N vale 6. 6 menos 2 es igual a 4. Luego enseguida escribimos la suma de cuadrados. La suma de cuadrados para regresión fue igual a .16745. .16745. En el caso del error, la suma de cuadrados fue .00035. Fue el último valor que hace un momento encerré en el recuadro. Luego tenemos el cuadrado medio que se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Como aquí vamos a dividir entre 1, queda igual. Queda entonces .16745. Y .0035 entre 4 nos va a dar, fíjense muy bien, .0000875. Es un valor muy pequeño. Y la F calculada se obtiene dividiendo el cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio del error. Si ustedes lo sacan con su calculadora, pueden utilizar su calculadora del bolsillo. Permítanme, por favor, un segundo. ¿Qué les parece si lo hacemos juntos y traen su calculadora? También ustedes traten de calcularlo.
Entonces va a ser, para sacar la F calculada del efecto de regresión, va a ser 0.16745 entre 0.0000875 y les va a dar 1913.7. Es un valor muy alto. 1913.7. Es un valor sumamente grande. Y luego tenemos la F tabulada. La F tabulada, que la podemos calcular nosotros a 0.05, no, mejor 0.01. El valor a 0.01. ¿Y cómo se encuentra ese valor? Ustedes van a entrar a la tabla de F. Van a entrar a la tabla de F. Aquí tenemos los grados de libertad del error hacia abajo. Serían 1, 2, 3, 4. Y luego aquí tenemos los grados de libertad de regresión, que sería 1, 2, 3, y ahí le ponen puntos suspensivos también para hacia abajo. Y entonces, con alfa igual a 0.01, tienen que buscar la tabla de F que tenga el alfa de 0.01. Y entonces, entrando por un grado de libertad, que es el que está aquí, el de regresión, y 4 grados de libertad del error, lo hacen coincidir y les va a dar el valor de 21.198. 21.198. Y otra vez, la regla de decisión la vamos a establecer en el sentido de que si el valor calculado es igual o mayor que el valor tabulado, se rechaza la hipótesis nula. Vamos a plantear aquí, en este lado, bueno, planteémoslo aquí de todos modos. Podemos plantear aquí la hipótesis nula. Estas son hipótesis estadísticas y planteamos la hipótesis nula en este sentido. Diríamos nosotros que el valor de beta 0, o beta 1, perdón, es el coeficiente de regresión, es igual a 0. Contra una hipótesis alternante que diría que beta 1 es diferente de 0. Obviamente, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, como es el caso que tenemos aquí, y nos queda como verdadera la hipótesis alternante, estamos diciendo que efectivamente beta 1 tiene un valor significativo, o dicho de otra manera, la variable dependiente, que en este caso fue la cantidad de absorbancia de luz en función de la concentración de fósforo en suelo, estamos diciendo que la absorbancia depende de la concentración de fósforo. También pudimos haber escrito eso aquí, en beta 1, decir que la absorbancia es independiente de la concentración de fósforo, contra una hipótesis alternante donde dice que la absorbancia depende de la concentración de fósforo. Entonces, ¿cuál es la conclusión final a la que llegamos aquí? Podemos establecer nuestra teoría de la decisión utilizando la distribución de F, y ponemos aquí, vamos a pensar que aquí tenemos el valor de F con alfa igual a 0.01, que en este caso fue
21.198 y ponemos aquí la zona rayada, que es la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, ¿dónde cayó el valor? Lo voy a poner con otro color para que ustedes lo vean más claramente. Vamos a pensar que utilizamos el color rojo y vamos a ponerlo por aquí, en un valor muy alejado. Póngale aquí, F calculada igual a 1913.7. Claramente se ve que la F calculada es mayor a la F tabulada y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Entonces ya podemos escribir la conclusión estadística. La vamos a escribir aquí. La conclusión estadística y escribimos lo siguiente: como F calculada es mayor a F alfa igual a 0.01, se rechaza la H0, la hipótesis nula. Muy bien. Algunos autores acostumbran poner aquí mismo en la tabla de ANOVA, cuando el valor es muy significativo, le pueden poner ustedes a esta parte, le pueden poner doble asterisco, lo cual significa que fue altamente significativo el valor del coeficiente de regresión. Ahora bien, si eso fue lo que pasó, ¿cómo lo podemos interpretar nosotros? Si ustedes me permiten, voy a borrar la parte de abajo. Escriban por favor todo lo que tengan que escribir. Voy a dejar todavía tantito la tabla de ANOVA. Vamos a comenzar a borrar. Les pido una disculpa si no alcanzaron a terminar. Pasen el video cuantas veces puedan para que lo puedan apuntar. Vamos a continuar. Ya vimos que se rechazó la hipótesis nula porque el valor calculado fue mayor al valor tabulado. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese resultado? ¿Cómo lo podemos nosotros interpretar? Vean pues, de acuerdo, esta ya sería la conclusión del investigador. De acuerdo al resultado estadístico, perdón, estaba poniendo T a la D. De acuerdo al resultado estadístico, se encontró que la absorbancia, pónganle entre paréntesis nanómetros, depende
depende de la concentración de fósforo en suelo. Y le pueden poner aquí probabilidad menor a 0.05, no, perdón, a 0.01. Utilizamos el alfa de 0.01. ¿Qué significa lo que estamos escribiendo? Que efectivamente la absorbancia aumenta proporcionalmente a medida que la concentración de fósforo en suelo aumenta. Fósforo, acento en la O. A medida que la concentración de fósforo aumenta en el suelo, la absorbancia también se incrementó. Y entonces eso fue lo que significó el haber rechazado la hipótesis nula. Pero vamos a ver un poquitito, antes de que pasemos a un segundo enfoque de cómo calcular los parámetros de regresión. Si ustedes me permiten, denme la oportunidad de calcular el coeficiente de determinación. Vamos a buscar aquí los valores que tenemos para ver qué tan preciso fue el trabajo o con qué tanta precisión estamos llegando a esta conclusión. Voy a permitirme calcular el coeficiente de determinación. Si ustedes me permiten, ya puedo borrar aquí. Esta es la conclusión del investigador. Bien. Entonces, R cuadrada se llama coeficiente de determinación. Vamos a calcularlo y luego vamos a hacer la interpretación correcta. Es suma de cuadrados de regresión entre la suma de cuadrados total. Y esto va a ser igual, como tenemos la suma de cuadrados de regresión y acá tengo la suma de cuadrados total, vamos a escribir punto 16,745 sobre punto, la suma de cuadrados total fue punto 1678. Punto 1678. Y si ustedes me permiten, voy a utilizar mi calculadora de bolsillo y ustedes pueden usar la suya. Punto 16,745 entre punto 1678 y me da punto 99,8. Punto 99,8. ¿Qué significa este valor? Que el 99,8% de toda la variación que hubo en absorbancia se debió al efecto de la concentración de fósforo. Vamos a ponerle interpretación aquí abajo. Interpretación. Y vamos a interpretar este valor. Lo voy a expresar ya en términos de porcentaje. El 99,8% de la variación
de la variación en la absorbancia de luz infrarroja ¿sí? Se debe a la concentración de suelo, de fósforo, P, de fósforo en suelo. Y el resto, que es prácticamente nada, se debe a efectos del error. Lo que significa entonces que el experimento fue altamente preciso. Podríamos decir entonces que, a manera de una segunda conclusión, el experimento, fue altamente preciso. Pueden ponerle aquí excelente. Eso es lo que podemos concluir de todo este ejercicio. Bien, vamos a ver ahora un segundo enfoque de cómo obtener los parámetros de regresión y de la ordenada al origen, utilizando las ecuaciones normales. Así que vamos a escribir un ratito, vamos a ampliar incluso la teoría de este tema tan importante que es la regresión, y luego ya dejamos la última tarea que ustedes van a resolver. Si me permiten, por favor, déjenme nada más irme al segundo enfoque. Pero para hacerlo necesito borrar todo el pintarrón. Entonces llegamos a la conclusión, pues, de que el experimento fue altamente preciso, lo catalogamos como excelente. Vamos a comenzar a borrar aquí esta parte. Si ya terminaron, puedo borrar todo. Voy a necesitar para establecer un gráfico teórico que nos va a servir para hacer bien. Para dejar todo el resto del pintarrón y poder utilizarlo para escribir toda la teoría, aquí tenemos Y, acá tenemos X, tenemos diferentes valores de X y se pueden dar valores en Y. Imagínense que tenemos esos valores y que nosotros asumimos
hipotéticamente que esta línea representa los valores observados. Obviamente aquí tendríamos los valores ajustados, los cuales voy a poner en forma de circulitos pequeños. Y entonces tenemos nosotros lo siguiente, lo que ya habíamos hecho la clase pasada. Tenemos nosotros que los valores se van acumulando en escaloncitos del mismo tamaño, que sería el valor de beta 1. Pero yo tengo aquí beta 0. Vean que a partir de beta 0 se acumulan los valores en Y. Quiere decir entonces que yo puedo tener para el conjunto de todos los valores de X, desde X1, X2, X3, X4, y voy a ponerle aquí XN para generalizarlo. Entonces, yo tengo para todo XY, tenemos una respuesta YI. Ese es el asunto. Para el conjunto, coma, o punto y coma, para el conjunto de todas las XY, para el conjunto de todas las XY, tenemos un conjunto de respuestas Y. Si yo quisiera escribir todas las respuestas Y, vamos a poner aquí punto y aparte, entonces la sumatoria hasta n de la Y se van a acumular a partir de beta 0. Va a ser igual a beta 0 más ¿qué? Más beta 1 por los valores de X que vaya tomando, más beta 1 por XY. Ese es el conjunto de todas las observaciones. Pero como yo tengo un conjunto de valores XY, entonces esto se puede escribir como sumatoria hasta n de la Y es igual a sumatoria hasta n de beta 0, que es una constante, más sumatoria hasta n de beta 1 por XY. Y ahora sí, vamos a aclarar. Pero beta 0 es un valor constante. ¿Y qué sucede cuando tenemos un valor constante? La sumatoria hasta n de beta 0, sumatoria hasta n de beta 0 es igual a n veces beta 0. Además, sumatoria de beta 1 por XY va a ser igual a la constante, que en este caso es beta 1 por la sumatoria hasta n de XY. Esta es otra regla de la probabilidad, del álgebra. La sumatoria hasta n de una constante por una variable es igual a la constante por la suma de la variable. Y arriba tenemos sumatoria de una constante hasta n es igual a n veces la constante. Y la regla de abajo es sumatoria
de una constante por una variable es igual a la constante por la suma de la variable. Entonces, quiere decir que este modelo lo podemos escribir de otra forma. Finalmente, sumatoria hasta n de la y va a ser igual a n veces beta 0 más beta 1 por sumatoria hasta n de las xy. Vamos a esperar que apunten la parte de aquel lado y a esta le voy a llamar ecuación 1. Vamos a ponerle quiere decir entonces que pónganle puntos suspensivos aquí. Llámenle ecuación 1. Como los valores de y xy siguen distribución normal, normalmente le llamamos a esta primera ecuación normal. Vamos a escribirla, pasarla de aquel lado ahorita para generar una segunda ecuación. Entonces dijimos que tenemos la primera ecuación, sumatoria hasta n de la y es igual a n veces beta 0 más beta 1 por la sumatoria de n veces xy. Vean que y xy son variables, mientras que beta 0 y beta 1 ya son constantes. Una vez que calculamos este valor ya no cambia, tampoco cambia el de beta 0. Entonces, esta es, vamos a ponérsela mejor de aquel lado, esta es la ecuación número 1. La ecuación 1. ¿Qué pasaría si yo multiplico este valor, todo esto lo multiplicamos nosotros por lo vamos a multiplicar por xy? Entonces tendríamos lo siguiente, sería sumatoria hasta n de x y y igual a, vamos a ver la segunda ecuación, va a ser ahora, va a ser n veces la constante, entonces va a ser la constante beta 0 por sumatoria hasta n de xy. La n que estaba aquí pasa a ser parte del término sumatoria hasta n de las xy, más beta 1 por sumatoria hasta n de xy al cuadrado, xy por xy al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos la ecuación número 2, encerramos, y con eso ya tengo dos pares de ecuaciones normales. La mayoría de los autores le llaman par de ecuaciones simultáneas. Voy a nominarlas yo. Vamos a ponerle par de ecuaciones normales o simultáneas.
Y vamos a utilizar ese par de ecuaciones simultáneas para calcular de nuevo los parámetros de regresión, beta 1 y beta 0. Si me permiten, nada más vamos a ver el tiempo que tenemos acumulado para saber si nos queda tiempo suficiente. 35, ok. Si alcanzamos a terminar, vamos a desarrollar este par de ecuaciones simultáneas. Este gráfico ya cumplió su propósito, ya no lo ocupamos. Y vamos a comenzar, vamos a calcular los valores de beta 0 y de beta 1. Vamos a comenzar calculando el valor de beta 1. Entonces, ya tenemos nosotros, por la clase pasada, la sumatoria hasta n de las xy por la y, lo calculamos la clase pasada, fue igual a 2.199. Y luego calculamos también, bueno, n ya sabemos que vale 6. La sumatoria hasta 6 de las xy fue igual a 6 también. Eso ya lo habíamos calculado la clase pasada. Luego la sumatoria hasta n de la y fue igual a 1.5143. Vayan ustedes tomando nota, por favor. Y luego la sumatoria hasta n de las xy al cuadrado fue igual a 8.8. Esos valores los vamos a descargar en el par de ecuaciones simultáneas que tenemos allá. Y entonces voy a borrar lo que escribí abajo. Las ecuaciones de arriba me sirven. Y fíjense bien lo que vamos a hacer, mis queridos jóvenes. La sumatoria de la y es igual a 1.5143, que es igual a 6 veces, porque son 6 observaciones las que tenemos, 6 veces beta 0 más beta 1, que no lo conozco, multiplicado por la sumatoria de las xy, que vale 6 también, beta 1 por 6. Hasta ahí tenemos la ecuación número 1 ya descargada. La ecuación número 2 va a ser 2 puntos, es la suma de productos cruzados, es lo que estamos viendo aquí, 2.199 igual a, fíjense muy bien, vamos a ponerle, como es la sumatoria de xy, sumatoria de xy vale 6 y beta 0 vale, no sabemos su valor, lo volvemos a escribir, nada más cambiamos el orden de los factores, no altera el producto. Me queda 6 veces beta 0 de nuevo. Luego aquí le ponemos más beta 1, que multiplica la sumatoria de las xy al cuadrado. Es 8.8. 8.8. Si ustedes dividen 6 entre 6 les da 1 y podemos nosotros obtener una tercera ecuación. Si yo multiplico la primera ecuación, la multiplico por menos 1, vuelvo a repetir, 6 entre 6 me da 1, es un factor de corrección. Multiplico la primera ecuación por menos 1, hay que ponerle un paréntesis porque si no aparecería como que solamente está restando. Entonces está multiplicando. Y entonces tenemos lo siguiente, mis queridos jóvenes.
Menos 1 por 1.5143 me da menos 1.5143. Aquí póngale un 9 más adicional a este, creo que se vuelve una serie de 9. Y luego esto es igual a menos 1 por 6, menos 6 beta 0. Luego tenemos menos 1 por 8.8 nos va a dar perdón, menos 1 por 6 me da menos 6 veces beta 1. Y luego ya tenemos aquí, con este se va, esta es la ecuación número 3. Y aquí de una vez calculamos el valor, me va a dar 0.6847, 0.6847, que es igual y acá tenemos 8.8 menos 6 me da 2.8 positivo, 2.8 veces beta 1. Pueden ponerle aquí sus rayitas para que vayan viendo cómo queda esta situación. Y entonces beta 1 va a ser igual a 0.6847 entre 2.8. Si ustedes hacen el cálculo con su calculadora de bolsillo, les va a dar 0.2445. Y vean que es exactamente igual al valor que encontramos con el método de las covarianzas. Entonces es un procedimiento equivalente. De hecho son los mismos términos, solo que con dos arreglos distintos solamente. Y para poder calcular beta 0, simplemente descargamos este valor en cualquiera de las dos ecuaciones normales. Voy a utilizar la primera ecuación normal. Si ustedes me permiten, ya calculamos beta 1, tomen nota por favor porque voy a borrar algunas cosas ahí. Y entonces, bueno, podemos borrar arriba para que ya le dejemos oportunidad de que apunten la parte de abajo. Y voy a utilizar la ecuación número 1. Si yo tengo la ecuación número 1 va a ser 1.5143 es igual a 6 veces beta 0 más beta 1, que es punto 24.45, que multiplica a 6 también. Vamos a ver cómo sale. Y entonces tenemos lo siguiente. Va a ser 1.5143 más igual a 6 veces beta 0 más 0.2446 por 6. Si ustedes hacen la multiplicación les va a dar 1.467. 1.467. Multiplicando el coeficiente de regresión por el valor de la suma de las x y. Y ahora sí,
Podemos seguir despejando. Ahora sí voy a tener que borrar aquí. Y entonces, ¿qué tenemos enseguida? Tenemos lo siguiente. Va a ser 6 veces beta 0. 6 veces beta 0 igual a 1.5143 menos 1.467. Y finalmente beta 0 va a ser igual, si ustedes le restan a 1.5143, 1.467, les va a quedar lo siguiente, mis queridos jóvenes. Les va a quedar, pasamos el 6 para abajo, está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces tenemos 0.0473, exactamente igual que lo que encontramos en la clase pasada. Y entonces beta 0 vale 0.00, habíamos encontrado 78. Voy a encerrar los dos valores. Ya había borrado el coeficiente de regresión, pero bueno, aquí lo tenemos también. Y otra vez, es la misma interpretación. Cuando x vale 0, el valor mínimo esperado, pues la ordenada al origen es 0.0078. Y 0.2445 significa que por cada unidad que se incremente la concentración de fósforo en suelo, la absorbancia se incrementa en 0.2445. Tomen nota, por favor, mis queridos jóvenes. Con esto estamos terminando la primera parte del tema de asociación de variables o regresión. Vamos a comenzar a ver un poco de la teoría de correlación, si el tiempo lo permite todavía. Ok, vamos a utilizar otros 20 minutos. Si ustedes ya tomaron nota aquí, vamos a iniciar con la teoría de correlación. Bien, antes de que eso pase, permítame un segundito. Bien, mis queridos jóvenes, fíjense muy bien ustedes. Entonces, correlación. Entonces, vamos a comenzar diciendo que anteriormente vimos que la regresión lineal simple evaluó el grado de dependencia de Y,
entre paréntesis pónganle aquí, pónganle dos comillas, de y, entre paréntesis pónganle variable dependiente en función de los cambios o incrementos de X, pónganle también entre comillas, y pongamos entre paréntesis variable independiente. Quiere decir entonces que la regresión evalúa el grado de cambios en Y en función de los incrementos en X. ¿Por qué digo incrementos en X? Porque X está considerada de 0 hacia infinito, no tiene valores negativos, para que lo tengan presente, por favor. Ahora veremos el grado de asociación entre X y Y. Eso es lo que vamos a ver ahora, el grado de asociación entre X y Y. Entre paréntesis escriban ustedes ahí, correlación. O sea, es una forma muy simple en que estoy definiendo el término de correlación. Ahora vamos a ver los tipos de asociación que puede haber entre X y Y. Y luego, finalmente, escribiremos el modelo. No vamos a alcanzar a verlo ahora, pero lo veremos en la clase próxima. Si ustedes me permiten, voy a borrar la parte de arriba. Entonces vamos a ver si ya apuntaron ahí. Vamos a escribir tipos de asociación. Puede haber asociación positiva, pónganle entre paréntesis un signo más, y entonces podemos escribir un pequeño grafiquito aquí. Imagínense que para todo el conjunto de las X yo tengo un conjunto de valores por decir algo así. Y entonces nosotros presumimos que a medida que X va cambiando,
y va aumentando. Entonces, en este caso tendríamos una correlación positiva. Pero también puede haber una correlación negativa. Vamos a escribir aquí correlación negativa. Una correlación negativa. Y ahora pasaría a lo siguiente. Imagínense que ahora tenemos un conjunto de valores e imagínense ustedes que ahora la línea va en sentido opuesto, va hacia abajo. Entonces tenemos una correlación negativa y le podemos poner aquí signo negativo. A medida que X crece, en este caso, Y va decreciendo. Aquí, a medida que X crece, también Y va creciendo. Y puede haber un tercer tipo de asociación, o más bien un tercer tipo de relación en la que prácticamente Y no depende de X. Pero si me permiten, puedo borrar aquí vamos a ponerle aquí que no depende de X. Y entonces sería un caso como este. Y en este caso no tenemos una tendencia, tenemos X y tenemos Y. Entonces X va aumentando, pero ahora Y permanece constante paralelo al eje de las X. En este caso tendríamos nosotros una correlación, aquí va entre paréntesis 0, correlación 0. En este caso, Y es independiente de los valores que tome X. O dicho de otra manera, Y no está asociada a los cambios de X, o no está asociada con X. X puede tomar cualquier valor, pero Y no expresa ninguna respuesta, ni sube ni disminuye, es decir, ni aumenta ni decrece. Entonces en este caso tenemos una correlación de 0. Ahora bien, la correlación se simboliza de una manera. Si ya apuntaron de aquel lado, puedo borrar esta parte. Fíjense muy bien ustedes, mis queridos jóvenes. La correlación, la correlación se simboliza
mediante R. Quiere decir entonces que R puede tomar valores de 0, R puede ser igual a 0, R puede ser igual a un valor positivo y R puede ser igual a un valor negativo. ¿Qué tan positivo o qué tan negativo puede ser? Bueno, teóricamente se dice que la correlación se mueve en este intervalo. Podemos poner aquí el valor de 0, podemos poner aquí menos 1 teóricamente y 1. Entonces quiere decir que R puede tomar valores de menos 1, 1 y 0. Es una exageración, no existe una correlación estrictamente de 1 y de menos 1, pero es una función límite en el campo del cálculo integral y diferencial. Quiere decir entonces que tenemos correlación positiva, correlación negativa, puede ser tomar valores de 1 y menos 1. Vamos a ejemplificar cómo se podría calcular la correlación y con eso vamos a dar por terminada la clase del día de ahora. Vamos a Entonces, la correlación puede tener valores positivos y negativos y ahorita se van a dar cuenta por qué. Vamos a escribir, por favor, el modelo de correlación. La correlación se puede calcular como un poquito más abajo lo voy a poner. Correlación es igual a sumatoria hasta n de las xy por la y menos sumatoria hasta n de xy que multiplica a la sumatoria hasta n de la y. Y vamos a escribir aquí entre n sobre la raíz cuadrada de sumatoria hasta n de xy al cuadrado menos sumatoria hasta n de las xy todo al cuadrado sobre n, que multiplica esto, enciérrenlo por favor entre paréntesis, y multiplica a la sumatoria hasta n de la y al cuadrado menos la sumatoria todo hasta n de la y todo al cuadrado entre n. Y una forma resumida de escribirla es escribirla de esta manera: covariable o covarianza de xy por y sobre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de x que multiplica a la suma de cuadrados de y. Aparecen muchos libros así sin poner la fórmula desarrollada, pero lo estoy escribiendo para que ustedes se den cuenta que puede haber otras formas de nomenclatura. Permítanme un segundito nada más, por favor. Olga, Leti, ya terminó la clase. Leti.
Bien, vamos a dejar aquí la clase. La próxima semana, la próxima semana estaremos viendo el cálculo de la correlación, su interpretación, y luego concluiremos el curso con una regresión múltiple si el tiempo nos lo permite. Ok, muchas gracias por su fina atención.